Mateo capítulo 15, perdóneme usted, capítulo 15, del versículo, desde el 14. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, dice la palabra, en los primeros versículos, dice que los que estaban con Jesús tomaron la comida sin lavarse las manos y tuvieron una pequeña discusión allí porque los fariseos y los que estaban allí empezaron, los escribas y los fariseos empezaron a recriminar a los que estaban con Jesús por no lavarse las manos. Y entonces decía, ¿por qué ustedes están quebrantando las costumbres de los ancianos? Eso lo dice en los primeros versículos. Y Jesucristo dijo, es que no es lo que contamina al hombre, precisamente lo que entra o lo que está pasando allí. Y bueno, Jesucristo les da una palabra muy dura allí. Y en el versículo 14 tuvo que responderle a Pedro, quien tampoco había entendido muy bien lo que Jesucristo había querido decirles a los fariseos, lo que trataba de defender. Y entonces en el versículo 14 le dice Jesucristo a Pedro, le dice, déjalos, ¿cierto? Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra, dice, déjalos, pues son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el versículo 19, Jesucristo da una de las verdades más importantes que de pronto para este día sigue siendo una verdad muy relevante. En el versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso era a lo que se refería Jesucristo. Cierra así sus ojos y dígale al Señor, Señor, gracias, háblame por favor, Dios, con tu palabra, Señor, y que yo salga de este lugar transformado, Señor, de tu palabra, y que pueda, Señor, aplicar todo lo que me enseñas todo el tiempo, Señor. Yo te pido que lleves de este lugar todo lo que impide, Señor, el fluir de tu palabra, y que yo pueda recibir, Señor, esa palabra en mi corazón, y que no salga de este lugar como entré, sino que sea transformado por el Espíritu de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo dice algo muy importante, le dice a Pedro, es que hay ciegos guiando a ciegos, ¿sí? Hay ciegos ayudando a otros ciegos y si eso pasa, pues juntos van a caer en el hoyo. Y da una verdad impresionante, del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos. Del corazón del hombre es donde se maquina toda la maldad. Ahora, yo no sé cuántas personas aquí usan gafas. Yo no, bueno, sí, pero no las uso, ¿no? Eso está mal, no lo haga. Pero yo uso gafas, pero esas gafas que llaman de descanso. Yo no sé qué es una gafa de descanso, yo las tengo, no tienen nada de aumento, pero me dijo el doctor, úselas para cuando quiera trabajar en el computador. A mí se me olvida, pero no sé cuántas personas usen gafas ya por receta médica, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando a usted se le empañan las gafas? Eso fue un problema muy particular en pandemia, ¿se acuerda? Todos los que tenían gafas sufrieron en pandemia porque el tapabocas hacía que las gafas mantuvieran empañadas. ¿Qué problema? ¿No? Usted no podía respirar tranquilo y además de no poder respirar tranquilo, tampoco podía ver tranquilo. Ahora, yo no sé lo que son de pronto que se me empañen unas gafas, pero sí sé que, por ejemplo, cuando yo voy en el carro y empieza a empañarse el vidrio del carro, ¿cierto? Se hace imposible manejar. Pues yo no sé cuántas personas puedan caminar o puedan hacer sus actividades con las gafas empañadas. Le toca a usted parar, quitarse las gafas, limpiarlas y volvérselas a poner. El problema es que Jesucristo se refería a este tipo de conductas. Son ciegos guiando a otros ciegos. En la época de hoy, en esta época, nos está sucediendo lo mismo. Se nos están empañando las gafas y no hablo de las gafas físicas, pero sí hablo de las gafas espirituales. Sí hablo de lo que nosotros debemos ver como hijos de Dios, pero que estamos decidiendo no mirar. Y aún así estamos guiando a otra gente a mirar hacia donde nosotros estamos mirando también.
El problema que sucedió hace muchos años está volviendo a suceder hoy. Y es que muchos de nosotros somos ciegos guiando a otros ciegos. ¿Cuándo empiezas a hacerte ciego espiritualmente hablando? Cuando empiezas a confiar más en tu corazón que en lo que Dios te dice. La palabra, Jesucristo mismo lo confirmó. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las malas acciones, los adulterios, la fornicación, los malos pensamientos nacen del corazón. ¿Qué pasa cuando empiezas a confiar más en tu corazón que en Dios? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a vivir más como a ti te parece que como Dios te ha dicho que tienes que vivir? Pues lo que empieza a pasar es que se te empiezan a empañar las gafas. Se te empieza a empañar el vidrio porque empiezas a dejar de mirar como Dios quiere que veas y empiezas a confiar más en lo que a ti te parece. No sé si usted no ha visto personas así. Hace 8 días predicábamos de aquellas personas que son sabias en su propia opinión, usando como su propia opinión una excusa. Pero nosotros, cuando empezamos a confiar demasiado en nuestro corazón, cuando empezamos a confiar demasiado en nuestra propia opinión, en lo que nos parece bien, es cuando empezamos a ignorar a Dios. Mateo, este versículo de Mateo capítulo 15, versículo 19, es un recordatorio de que tú debes primero confiar en Dios, de que debes asegurarte de que estás mirando como Dios quiere que mire, y no confiar demasiado en tu corazón, porque tu corazón y el corazón del hombre en general es malo. Ahora, quisiera mostrártelo muy rápidamente a través de la palabra. ¿Qué pasa cuando tú decides vivir sin Dios? ¿Qué pasa cuando tú decides llevar una vida sin Dios? Mire, en el Evangelio según San Mateo, versículos más adelante, capítulos más adelante, en el capítulo 44. De todas maneras, para las personas que usan gafas, hoy vamos a orar para que sean sanos y puedan ver bien, para que no se les empañen mal las gafas. Pero no, en serio, también vamos a orar para que hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Vea, mire, en Mateo, más adelante, ahí en el mismo Evangelio, dice la palabra de Dios, en Salmos, acompáñame allí a Salmos, dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 44, dice en el versículo 20 al 21, dice la palabra: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque el que conoce los secretos del corazón, ¿cierto? Pero por causa de ti nos matan cada día. ¿Quiénes? Ahí hay una guerra ahí, ¿cierto? Entre lo que dice tu corazón y lo que dice ¿quién? Y lo que dice Dios, ¿no? Lo que dice Dios. Ahora, hay un libro que a mí me parece que muestra lo que pasa cuando un pueblo decide olvidarse de Dios, un libro de la Biblia que se llama Jueces. Jueces es un libro demasiado triste, además demasiado circular. La palabra dice en el libro de Jueces que después de que murió Josué, el pueblo se olvidó de Dios. Y empezaron a buscar dioses ajenos y empezaron a hacer sacrificios a dioses ajenos. Y entonces tenían que pasar por situaciones demasiado difíciles hasta que Dios levantaba a un caudillo, levantaba a un juez. Y entonces en ese tiempo volvían otra vez a funcionar las cosas, pero cuando volvía y moría el juez, el pueblo otra vez volvía a olvidarse de Dios y volvía a suceder lo mismo una y otra vez y otra vez. Y las cosas que hizo el pueblo mientras se olvidó de Dios fueron totalmente escandalosas. Fueron cosas por las que más adelante, inclusive cosas por las que capítulos mucho más atrás en el Génesis, Dios tuvo que destruir la tierra. Fueron cosas demasiado graves lo que pasaron cuando el pueblo decidió olvidarse de Dios. ¿Qué pasa cuando decidimos ignorar a Dios? Acompáñenme allí rápido. Jueces en el Antiguo Testamento, justo después de Josué. Jueces capítulo 10.
Inclusive hace 8 días recordábamos la historia de Gedeón, uno de los jueces. Jueces capítulo 10 versículo 6 dice la palabra: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hasta aquí, ¿cuál es el escenario? Un pueblo que decidió olvidarse de Dios. Ese es el escenario. ¿Usted sabe lo que pasó capítulos antes? Los sacó Dios de Egipto, los libró de la esclavitud, les hizo pasar el mar, luego los hizo pasar el Jordán, les hizo tomar una ciudad como Jericó, les hizo tomar varias ciudades, y a pesar de todo ello, ellos habían decidido olvidarse de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando tú empiezas a ignorar a Dios? ¿Qué pasa cuando empiezas a dejar que tu vida ya no dependa de Dios, sino que empiezas a mirar, a confiar en tu propio corazón? Pasan dos cosas. La primera, entras en una total anarquía. ¿Sabes qué es lo que significa una anarquía? Vivir sin ningún tipo de ley. Es que yo hago las cosas como a mí me parece. En el mismo libro de Jueces dice varias veces que el pueblo, como no tenía rey, como no tenía quien lo gobernara, como no tenía quien estuviera con ellos, ellos hacían como bien les parecía. Pero nunca salieron bien las cosas. Cuando empezaron a hacer las cosas como les parecía, nunca salieron bien. Por el contrario, siempre volvían a ser esclavos, volvían a ser otra vez esclavizados, volvían otra vez a ser torturados, los robaban, los mataban, siempre todas las cosas salían mal. En este momento se levanta un hombre, un juez que se llamaba Jefté. Cuando el pueblo se había decidido otra vez olvidar de Dios, antes de este hombre ya había venido un juez como Gedeón, ya había venido un hombre como Sansón, y se levanta un hombre llamado Jefté. Uy, pero mire el desconocimiento de Dios tan tenaz de Jefté. Tiene que enfrentarse a un pueblo que no quería saber nada de Dios, pero que estaba siendo atormentado, que estaba siendo esclavizado. Y entonces cuando empezaron a salir las cosas mal, ahí se acordaron de Dios. Y ahí dijeron: ay, pero ¿y quién nos iría a ayudar? ¿Quién nos va a salvar? Y en ese dolor llamaron a un hombre que se llamaba Jefté, que era hijo de una ramera y que habían desechado del pueblo. Y cuando lo fueron a llamar dijeron: ay, no, es que usted va a levantarse en contra de ellos. Y él dijo: pero no me habían echado. No era que yo no podía estar aquí, no era que yo era un hombre muy malo, que porque era hijo de una ramera. Ahora mire quién viene a buscarme. Y aún así Jefté decide ayudarles, pero Jefté tampoco sabía quién era Dios. Era el mismo caso de Sansón, el mismo caso de Gedeón, hombres que habían escuchado hablar de Dios pero que no lo conocían. Hombres que tenían las gafas totalmente empañadas, que decían buscar a Dios pero realmente no sabían quién era Dios. No sabían qué le gustaba a Dios, cómo agradar a Dios, cómo seguir a Dios, cómo hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Ahora, otra cosa que nos sucede, primero lo que nos sucede es una total anarquía, empezamos a vivir sin ningún tipo de ley. Y otra cosa que nos pasa es la apostasía. ¿Sabes qué significa una apostasía? Buscar y adorar a otros dioses que no son nuestro único Dios. Esta palabra dice que ellos estaban adorando a los dioses de los Baales, a otros reyes, a otros dioses, a otras cosas que tenían unas prácticas demasiado bruscas, demasiado peligrosas. Ellos sacrificaban niños, quemaban personas para hacer sacrificios a sus dioses. Y era precisamente lo que Dios quería evitar, que hubiera sacrificios humanos, que quemaran personas,
que asesinaran gente. De pronto para ellos ofrendas eran o sus formas de sacrificio eran demasiado ritualistas y demasiado oscuras. Pero el pueblo había decidido entrar en una apostasía. Y hoy, mira esto, nosotros criticamos mucho a la gente que tiene a otros dioses, que critica, que adora a otros dioses, pero tú y yo los hemos tenido también. Criticas a la persona que adora a otras imágenes y que adora a otros dioses, pero tú y yo también los hemos tenido. ¿Cuántas veces el trabajo se nos ha vuelto un dios? ¿Cuántas veces una mala relación se te volvió un dios? ¿Cuántas veces el dinero se te volvió un ídolo? ¿Cuántas veces hemos criticado a personas que dicen, pero usted otra vez rezándole a su virgencita, pero tú también tienes un Dios que no te das cuenta, pero le dedicas todo tu tiempo y toda tu atención a Él? Esto nos sucede a nosotros. ¿Cuándo nos empieza a suceder? Precisamente cuando se nos empaña la visión, cuando se nos empañan las gafas. Y eso le estaba pasando a Israel. Ahora ellos estaban sirviendo a otros dioses, ahora estaban mirando otras cosas, haciendo sacrificios, cosas totalmente absurdas y oscuras, pero ya lo estaban haciendo y necesitaban cambiar su forma de pensar. Ahora, Jefté hace una de las cosas que a mí me parece lo más de pronto absurdo que pudo haber hecho Jefté. Dice la palabra que Jefté se levantó y fue a luchar y bueno, trabajó para poder librar al pueblo. Y por allí en el capítulo 11 de Jefté, ahí en Jueces, usted encuentra que Jefté hizo una cosa muy rara, una cosa demasiado oscura. Mire lo que hizo. Jueces capítulo 11, en el versículo 30 dice la palabra de Dios: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré como holocausto. ¿Pero qué es? ¿Cómo? En la Nueva Traducción dice: y será como ofrenda quemada. ¿Sabe qué es lo que significa? Jefté iba a quemar una persona. ¡Ay, Dios! Eso significa que Jefté no conocía a Dios. Era precisamente lo que Dios estaba evitando: sacrificios humanos. Y este hombre dijo: ay, sí, yo voy a hacer un voto con Dios, y cuando llegue a mi casa, la primera persona que salga la voy a quemar. Ay, Jesús. Adivine quién salió de la casa. La hija. Tuvo que quemar a su hija por un voto que ni Dios le había pedido, ni tampoco tenía que hacer, porque ya Dios lo había escogido como juez para que librase y ganara. Cuando tú decides empezar a ignorar a Dios y a escuchar tu corazón más que a Dios, empiezas a hacer cosas como estas. Empiezas a hacer cosas como estas, con las que hizo Jefté. Así de mal nos va cuando se nos empiezan a empañar las gafas. Empezamos a hacer cosas que parece que están bien. Para nosotros parece que está bien, pero que Dios ni te ha pedido, ni tampoco están bien delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En los días de hoy se está viendo exactamente lo mismo. Hay demasiadas personas, hay demasiados cristianos con las gafas empañadas. Hay pastores que casan personas del mismo sexo. Hay pastores, líderes cristianos que aprueban las leyes en contra del aborto. Hay líderes cristianos que aprueban y aceptan la adopción de hijos para parejas que viven en el mismo sexo, que tienen el mismo sexo. Se nos empañaron las gafas. Hay personas hoy, líderes cristianos hoy, que como dice la palabra, a lo malo empezamos a llamarlo bueno y a lo bueno empezamos a llamarlo malo. Eso significa que las gafas las tenemos totalmente empañadas, no estamos viendo nada. Estamos viendo y no vemos, somos ciegos guiando a otros ciegos. Eso es lo que nos está pasando ahorita. El Estado, hace unos días estaba leyendo yo una noticia
una noticia y me impactaba sobremanera ver cómo la iglesia está dejándose absorber por lo que para el mundo hoy es común y normal. El problema es que normalizamos todo, el problema es que ahora todo lo romantizamos, el problema es que ahora es, no, pero ¿qué de malo tiene? ¿Pero por qué? Eso no está mal. Hace unos días miraba en las noticias y veía que hubo en una iglesia en Estados Unidos un evento cristiano grandísimo, masivo, de jóvenes y muchachos, y contrataron un DJ y él empezó a poner música y ellos saltaban y se veía como normal. Pero al interior de esa reunión, entre comillas, cristiana, había trago, había drogas, había cualquier cantidad de cosas. Es que hemos perdido la vista. Porque hoy se nos parece que es normal aceptar cosas que sabes que no están bien. A Jefté le estaba pasando lo mismo. ¿Por qué Jefté estaba haciendo sacrificios humanos? Porque los había visto hacer y porque eso en ese momento era normal para toda la gente que había en ese momento, en ese lugar. Los sacrificios humanos eran normales. Y entonces Jefté dijo: yo soy como los demás, yo quiero parecerme a los demás y también lo voy a hacer. Y la pregunta es: ¿dónde está o en dónde quedó esa pequeña parte, ese pequeño remanente de los hijos de Dios que se levantan y dicen: qué pena, pero aunque a usted le parezca normal, para mí no lo es? La palabra de Dios dice otra cosa, Dios me dice otra cosa a mí, y así no son las cosas. Dios ha mandado otra cosa. ¿Sabe usted a qué edad se desarrolla el cerebro de una persona por completo? Dice la ciencia, los libros que apoyan todo el tema neuropsicológico y neurocientífico, que más o menos a los 23 o 24 años un cerebro ha terminado su desarrollo. Eso significa que qué capacidad de decisión tiene una persona a los 17 años, cuando su cerebro todavía no tiene un juicio crítico completo. Solamente hace lo que le parece bien. Y el problema no es ese, el problema más grave es que como cristianos lo estamos permitiendo. ¿Cuántos líderes cristianos hay en posiciones demasiado fuertes diciendo: yo prefiero no meterme porque es hacia allá, hacia donde va la corriente, y yo también voy para allá? Haciendo cosas y aprobando cosas que no están bien. Eso pasa cuando decides ignorar a Dios. Cuando decides ignorar a Dios. Y lo que más me entristece en estos días, hacía un estudio otra vez rápido por el Apocalipsis y recordaba una iglesia que no sé si usted un tipo de iglesia que narraba Juan, que se llama la iglesia de la Odisea. El problema no es el problema no es que la iglesia fuera mala como tal, por todo lo que se describe. El problema es que cada vez nos parecemos más a ese tipo de iglesia. Y yo oraba y le decía al Señor: ay Señor, déjanos ser como Filadelfia, la iglesia del amor fraterno, la iglesia a la que recibió cosas, felicitaciones, diciendo: muy bien, lo has hecho excelente, has guardado mi palabra, has guardado mis estatutos. Y no que Dios tenga que decirnos: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, y como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Las palabras de Dios muy duras. Y en ese mismo capítulo 3 del Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe quién era ahí? Porque muchas veces hemos usado ese texto para decir a una persona: mira que el Señor está ahí a la puerta, está esperando. Mire, ese texto que dice ahí es porque al mismo Dios lo habían sacado de su iglesia y estaba por fuera diciendo: venga, si me dejan entrar a mi iglesia, yo estaría con ustedes y cenaría con ustedes. Habían sacado a Dios de la iglesia. Lamentablemente es el estado de muchas iglesias hoy. Sacamos a Dios de la iglesia y ahora hacemos lo que bien nos parece. Yo reflexionaba mucho acerca de esta palabra. ¿Cuántos andamos por ahí con las gafas empañadas? Pero ¿por qué estamos normalizando cosas hoy? Porque queremos ser como los demás. Queremos hacer lo que los demás hacen.
Queremos hacer lo que los demás dicen porque es normal. ¿O en dónde está esa parte del pueblo de Dios que se va a parar y decir: la palabra de Dios dice esto y yo y mi casa nos regimos por lo que dice la palabra de Dios? Pero es que mi ley no es la ley de los demás, mi ley se llama la palabra de Dios. ¿Para cuántos es la palabra de Dios la ley? Este es el antiempañante, mi hermano. Este es el que le va a usted a despejar las gafas. Ahí me perdonarán, la Biblia es un poquito bizarra, la tengo desde que tengo 12 años, pero ha sido la Biblia de toda mi vida. Una vez un pastor me dijo: usted todo un pastor, y con esa Biblia le dije: démela tranquila, la tengo rayada. Ahí me la disculpa, ¿no? Pero mire, si usted quiere tener una vida conforme a lo que Dios mandó, si usted quiere tener una vida exitosa, si usted quiere seguir la voluntad de Dios, siga la palabra de Dios. Siga el camino que Dios trazó en la palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículo 6: busca la voluntad de Dios y Él te mostrará el camino que debes seguir. ¿Cómo buscas la voluntad de Dios? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Cómo haces que tu vida sea dirigida por Dios? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Cómo sabes que estás caminando bien, que vas y tu familia también va bien? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y ya para terminar, definitivamente no podemos arriesgarnos a vivir sin Dios. Porque mire, una vida sin Dios no tiene sentido. Una vida sin Dios no tiene una dirección, un norte, un rumbo fijo. No puedes arriesgarte a vivir sin Dios. Cuando tú te acostumbras a vivir sin Dios, algo muy grave te va a pasar. Y lo que va a suceder es que se te van a empañar las gafas, vas a perder la visión, vas a perder el rumbo, vas a perder el norte y vas a empezar a hacer las cosas como a ti te parece, como a la gente le parece normal. Y lamentablemente habrías perdido entonces ese propósito eterno que Dios tiene para ti. ¿Cómo llegar a ese lugar? ¿Cómo llegar a ese propósito? A través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra. Usted está viendo oscuro el camino, usted sabe si de pronto usted no está viendo bien, se le empañaron las gafas, no está viendo. La luz de la palabra le va a alumbrar para que vaya por donde tiene que ir, para que eduque a su hijo o su hija por donde tiene que hacer, para que le diga a su esposo lo que debe decir, para que diga en el trabajo lo que tiene que decir. Dios va a alumbrarle el camino y lo va a llevar por el lugar que usted tiene que ir. Pero déjese dirigir por la palabra de Dios. Que su ley no sea otra sino la palabra de Dios. Que aunque el mundo se ponga en su contra, algo yo supe ese día, y es que para todos nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Póngase allí sobre sus pies, por favor, y terminemos este momento. Cierre sus ojitos y dígale al Señor: Señor, perdónanos si de pronto a veces, Dios, hemos perdido el camino, Señor. Señor, de pronto hemos aceptado cosas que no están bien, Señor. De pronto hemos normalizado cosas, Señor, que no deben ser normales. Señor, de pronto ya no nos parece tan grave el pecado. De pronto, de momento, ya no nos parece tan delicado cosas que para ti no están bien, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos. No queremos ser como esa iglesia, Señor, que perdió el rumbo, Señor. No queremos ser como esa congregación, Señor, que perdió el camino, Señor. No queremos ser como esa iglesia, Señor, que te sacó de la iglesia, que te sacó del lugar. Queremos ser, Señor, esa congregación que sigue tu palabra hasta el final. Queremos ser esa iglesia, Señor, esos cristianos, esas personas que son luz a donde van, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, a obedecer tu palabra, aunque a veces nos duela, Señor. Ayúdanos a seguir tu dirección, Señor, aunque a veces nos cueste trabajo. Aunque a veces, Señor, inclusive nos cueste, Señor, críticas. Aunque a veces nos cueste, Señor, que hablen mal de nosotros. Pero qué importa, Señor,
¿Qué importa, Señor, lo que diga alguien más? Lo que importa es lo que tú digas, Señor. Lo más importante es lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Señor, perdónanos si a veces de pronto, Señor, hemos fallado, Señor. De pronto, Señor, hemos dejado, Señor, que se nos oscurezca el camino, Señor. A veces nosotros mismos, Señor, lo hemos oscurecido. Señor, perdónanos porque a veces, Señor, perdemos el rumbo, Dios. Y se nos olvida, Señor, que tú eres nuestra dirección, que tú eres nuestro camino, que tú eres nuestra verdad, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, ese camino a la salvación, Señor. Ayúdanos a procurar la santidad, Padre. Ayúdanos a no normalizar cosas que no están bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado, Señor. Envía, Señor, ese Espíritu Santo, Dios, que nos convenza todo el tiempo, Señor, cuando estamos haciendo algo malo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdón y nos acercamos, Señor, nos arrepentimos porque no queremos, Señor, vivir sin tu verdad, Señor. No queremos ser como ese pueblo que decidió olvidarse de ti, Señor. Señor, perdónanos si a veces hemos puesto en primer lugar otras cosas. Si de pronto hemos puesto en primer lugar, Señor, nuestro trabajo. Si de pronto se nos ha vuelto un ídolo, Señor. Perdónanos, Señor, si le hemos dado demasiada importancia a algo que no lo merecía, Señor. Y eso te ha quitado el primer lugar a ti. Hoy queremos, Señor, que tú tengas el primer lugar en nuestra vida, Señor. Queremos ser dirigidos por tu palabra, Señor. Queremos ser dirigidos por ti, Señor. Y hoy nos pegamos, Señor, nos acogemos a ese salmo que dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hoy decimos que tú eres nuestro Dios, que no necesitamos más dioses, que no necesitamos más cosas ni ídolos, sino que solo te necesitamos a ti, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres el único camino a la salvación, que no hay intermediarios, que no hay a quien buscar que no sea a ti. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Y hoy decidimos volver, Señor, a tus brazos, volver a tu casa, Señor. Queremos volver otra vez, Señor, a decirte: queremos que tú seas nuestro Dios, Señor. Si de pronto hemos perdido el camino, Señor, si de pronto las gafas se nos han empañado, Señor, hoy acudimos a tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Aleluya.